Bienvenidos al curso Estructura de la materia. En este vídeo vamos a ver qué son los puentes de hidrógeno y entre qué átomos se establecen. Después veremos tres de las principales moléculas que tienen estos puentes de hidrógeno, como el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Vamos a ello. ¿Sabías que sin los puentes de hidrógeno no existiría el ADN tal y como lo conocemos? El agua no sería líquida y la vida sería completamente distinta. Hoy te explico qué son y por qué son tan importantes. Y vamos a hacerlo fácil, rápido y con ejemplos que vas a recordar. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Interacciones intermoleculares. Acordaros que los enlaces, como este de aquí y este de aquí, son enlaces dentro de las moléculas intramoleculares. El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular, o sea, entre moléculas. Entonces te puedes preguntar, pues, ¿qué diferencia hay entre las fuerzas que vimos en el vídeo anterior? Pues hay una pequeña diferencia que te voy a explicar ahora. Y la diferencia es que, aunque el puente de hidrógeno también se da entre el polo positivo de una molécula y el polo negativo de la otra molécula, tiene una particularidad que siempre se da entre un átomo de hidrógeno, que es un átomo muy pequeño, y un átomo muy electronegativo. En este caso es el oxígeno porque está representado la molécula de agua, pero puede ser el flúor o el nitrógeno. Al haber un átomo muy electronegativo con una interacción con un átomo muy pequeño, esta es más fuerte que el resto de fuerzas intermoleculares. Hay autores que al puente de hidrógeno lo llaman enlace de hidrógeno. No se considera incorrecto, pero no es un enlace porque no es una fuerza dentro de la molécula y la interacción no es tan fuerte como para considerarla enlace, aunque si tú lo llamas así, pues es correcto también. Ahora vamos a representar moléculas de agua de forma aleatoria en el espacio, como si formaran como están en el estado líquido. Y vamos a pedir al programa que optimice su geometría, o sea, que se dispongan estas moléculas tal y como lo harían en la realidad. Pues pedimos optimizar geometría y vemos que se han reorganizado para formar puentes de hidrógeno. Vemos que siempre hay un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Aquí también podemos ver un puente de hidrógeno, está el oxígeno y el hidrógeno. Bueno, pues esto sería cómo se reorganizan las moléculas para formar este puente de hidrógeno debido a su polaridad. El hecho de que el agua tenga puentes de hidrógeno le confiere unas características muy especiales, como su alto punto de ebullición, 100 grados centígrados, es un punto de ebullición muy alto para una molécula tan pequeña. Otra característica es su alta tensión superficial. Y otra característica que le pasa a muy pocos líquidos es que en estado sólido sea menos denso y flote en el estado líquido. En esta representación se pueden ver las moléculas de agua líquida como tienen una diferente estructura con las moléculas de agua sólida. En el caso de las moléculas de agua sólida forman 4 puentes de hidrógeno haciendo esta estructura hexagonal abierta que crea muchos espacios vacíos. Por eso la densidad del agua sólida es menor que la del agua líquida y por eso entonces el hielo flota sobre el agua. Ya que estamos hablando del agua, te recordaré que el agua es un gran disolvente de sustancias iónicas. Debido a su polaridad, pues las sustancias iónicas con carga se disuelven estupendamente. Por eso decimos que el agua es un disolvente universal. Pero bueno, esta propiedad es debido a su polaridad, más que a los puentes de hidrógeno, que es de lo que trata este vídeo. Por tanto, dejamos al agua y vamos a pasar ya al amoníaco, que también tiene puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos una molécula de amoníaco que tiene un átomo central, que es el nitrógeno, que es muy electronegativo, y en los extremos tiene el hidrógeno, que es un átomo muy pequeñito. Entonces también establece puentes de hidrógeno. Recuerdo que la geometría del amoníaco es de pirámide trigonal y no es plana debido a estos electrones no enlazantes. La geometría de las moléculas, recuerda que hay un vídeo en este mismo curso que te las explica. Y aquí vemos el amoníaco con su polaridad y formando entre moléculas de amoníaco, formando estos puentes de hidrógeno. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos como en el caso de las moléculas de agua, vamos a poner moléculas de amoníaco al azar y ahora le pediremos al programa que optimice su geometría, o sea, que se dispongan como lo harían ellas en la naturaleza. Le vamos a pedir, a ver, optimizar geometría
y vemos que se han reorganizado de forma que pueden formar estos puentes de hidrógeno entre el átomo de nitrógeno y el átomo de hidrógeno. Y acabamos el vídeo comentando la última molécula, que es el fluoruro de hidrógeno, que vemos que está formada por un átomo de flúor, que es muy electronegativo, y por el átomo de hidrógeno, que es pequeñito, y hemos dicho que estas características hacían que pudieran tener puentes de hidrógeno. Este enlace de aquí es el enlace covalente de la molécula, o sea, intramolecular, y esta línea punteada sería las fuerzas intermoleculares, que en este caso son puentes de hidrógeno, que serían estas uniones que se establecen entre moléculas. Pues bien, con esta última molécula ya hemos visto lo que son los puentes de hidrógeno.